Buenos días. Iniciamos el informe de este Ministerio de Salud de este día martes 11 de mayo. Hasta el día de hoy hemos confirmado 360.862 personas con la enfermedad. Se han recuperado 314.991. Lamentablemente han fallecido 8.597 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2,38%. Aquí podemos ver la curva de casos, como siempre la mostramos, ordenados siempre los casos por el día que se tomó el hisopado. Tomamos todos los casos que reporta Nación cada día y los reordenamos en el día que se había hecho el test para poderle darle una temporalidad más apropiada, porque a veces algunos test se demoran y se reportan más tardíamente. Y aquí pueden ver con toda claridad que seguimos más o menos con la misma patente que veníamos mostrando, ¿no es cierto? Después de esas 3 semanas de altísimos casos que tuvimos luego del fin de semana largo de Semana Santa, hemos tenido 2 semanas ya, con la semana que se acaba de terminar, con un descenso de casos. Ese mismo fenómeno se nota aquí, que es otra manera de mostrar los mismos datos, que es con la media móvil de los últimos 7 días. Es como el promedio de casos por día de los últimos 7 días que ocurrieron, moviéndose cada día un día, ¿no es cierto? Y aquí pueden ver que nosotros habíamos llegado a una media móvil, un promedio diario de 2.800 casos por día, allá por la tercera semana de abril. Y fíjense que al día de hoy, de esos 2.800 casos por día, estamos en un promedio diario de unos 2.000 casos. Es decir, hemos tenido un descenso significativo de casos, pero por supuesto que aún no suficiente para poder alcanzar los objetivos de volver a buscar el piso de casos en la ciudad, pero sobre todo darle la capacidad a las terapias intensivas que sigan desagotándose y liberando la capacidad asistencial para poder estar en un trabajo más cotidiano, pero sobre todo también para poder atender otro tipo de patologías que lo necesitan. Aquí podemos ver cada barra son la cantidad de personas que se han enfermado en cada década de la vida, y siempre les decimos el 82% de las personas que se han enfermado en toda la serie de la ciudad son menores de 60 años. Sin embargo, el 87% de los que han fallecido son mayores de 60 años. Es decir, que la gran cantidad de personas que se enferman son menores, pero la gran cantidad de las personas que se dañan severamente o incluso de manera mortal son mayores de 60. Por eso toda la estrategia de vacunación tiene el orden que tiene. Alcanzamos hasta el día de hoy a testear a 2.337.228 personas aquí en la ciudad. El 60% de ellas son residentes porteños, el otro 40% son bonaerenses, sobre todo el conurbano bonaerense. Hemos logrado, con la intensificación de los testeos, hemos logrado descender nuevamente la tasa de positividad de la ciudad. Estamos nuevamente en valores entre 15 y 20% de positividad. Este es un valor que para nosotros es muy importante seguir trabajándolo y seguir descendiéndolo, porque significa que estamos testeando apropiadamente bien, y cuando uno testea e identifica a los enfermos apropiadamente bien, entonces puede buscar los contactos estrechos de esos enfermos en tiempo y forma, y aislando los contactos estrechos se corta la cadena de contagio, porque esa es la manera de disminuir los nuevos enfermos, es identificar rápidamente al que contagia y tomar a todas las personas que han estado con él y que han sido contactos estrechos y aislarlas para que no vuelvan a contagiar si es que están enfermas. Y allí se corta la cadena. Ese es el mecanismo, por eso siempre hablamos de intensificación del testeo, el rastreo y el aislamiento. Es una combinación que es esencial para contener la transmisión viral, sobre todo en un conglomerado urbano como la Ciudad de Buenos Aires, que naturalmente por su modelo compacto de socialización y cantidad de gente que vive por metro cuadrado, por hectárea, requiere un tratamiento muy, muy especial. Y hemos alcanzado hasta ahora una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 45.654. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el reporte del dispositivo Detectar. Hasta el momento se han testeado 495.834 personas, de las cuales 65.997 han resultado positivas. Continuamos en los 28 puntos de testeo. Como decía Fernán, continuamos intensificando todos los testeos. Además de los dispositivos Detectar, están los 4 grandes centros en la ciudad de testeos: La Rural, Costa Salguero, Parque Chacabuco y Villa Crespo. Y agregamos también
dispositivos móviles en cada una de las comunas para que las personas que estén en contacto con personas de riesgo puedan testearse y ir a verlas de una manera segura. Y además continuamos con la unidad sanitaria móvil en el Teatro Colón, también haciéndole el testeo a todos aquellos contactos estrechos. En relación a los barrios vulnerables, hasta el momento se han diagnosticado 22.657 casos, de los cuales 20.515 ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 323 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.43. En el día de ayer, entre todos los barrios vulnerables, se han reportado 80 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, en relación a esta estrategia, llevamos realizados en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires y en aquellas residencias donde viven adultos mayores, 48.647 hisopados. Esto siempre es a partir de un caso positivo o sospechoso, por lo cual es fundamental la colaboración de quienes trabajan en estas instituciones o cuidan a estos adultos mayores, realizando la denuncia en el Ministerio de Salud, como lo venimos haciendo desde inicios del año pasado. A través de la estrategia hemos podido diagnosticar 6.165 casos, de los cuales se han recuperado 4.908 personas. Lamentablemente, en este grupo poblacional han fallecido 1.148 personas. En relación a la estrategia de vacunación antigripal, que es muy importante en esto llevarles el mensaje de que aquellas personas que tienen indicación puedan vacunarse. Tenemos todos los centros de salud y acción comunitaria de la ciudad donde se está vacunando, también hospitales que se han preparado para esto con senderos seguros que los pueden encontrar en la página del gobierno de la ciudad donde se inscriben, y un dispositivo donde se pueden acercar también en automóvil sin tener que descender de él para poder ser vacunados. La inscripción se realiza en la página que ven ahí abajo, buenosaires.gov.ar/gripe, y digamos la novedad o el dato del día de la fecha es que se han vacunado ya al día de hoy 125.959 personas. Tienen asignado turnos para los próximos días 14.604 personas y en total, desde que iniciamos la estrategia, se han empadronado 148.497 personas. Destacar, dado que estamos vacunando también a los adultos mayores con la vacuna para COVID, que aquellas personas que hayan recibido recientemente la vacunación tienen que tener una distancia de 15 días entre una vacuna u otra, no importa cuál se dé primero, pero sí tiene que estar separada de 15 días la vacunación para COVID de la vacuna antigripal. Continuamos con el informe de vacunas para COVID con Fernando. Gracias, Paula. Bueno, como siempre, iniciamos esta parte de la presentación recordando los 6 grupos de intervención. Primero los trabajadores de la salud, luego los mayores de 70 años, luego de 60 a 69, luego el personal estratégico, luego las personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes y por último algunos grupos particulares de cada una de las jurisdicciones. Hasta el día de hoy recibimos 912.900 dosis en la ciudad, de las cuales ya aplicamos 900.215, es el 98.61% de todo lo que hemos recibido. Con al menos la primera dosis vacunamos ya 693.811 personas en la Ciudad de Buenos Aires, que representa el 56.91% de la población de riesgo, ese grupo de personas que tenemos que vacunar rápidamente o primariamente, que en la ciudad son más o menos 1.200.000 personas, pero ya el 57% de ellos han recibido al menos una dosis. También representan el 23.13% de la población general, es decir que prácticamente 1 cada 4 porteños ya ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna. En cuanto a trabajadores de la salud, vacunamos 187.384 personas con al menos la primera dosis y de las cuales 141.237 también ya recibieron el esquema completo, la segunda dosis, lo que hace un total de aplicaciones en la ciudad para trabajadores de la salud de 328.621. Para mayores de edad, tanto mayores de 70 como mayores de 60, hasta el día de hoy hemos vacunado a 490.533 personas,
Nos quedan aún 12.000 turnos dados para las vacunas que nos quedan, de los 64.000 empadronados que aún quedan para asignarle turno. También tenemos el programa de vacunación a domicilio, que todos los días circulamos por los diferentes grupos. Ustedes ya saben, si tienen dificultades severas para movilizarse de la casa, hay que llamar al 147, hacer un proceso de acreditación con un grupo de médicos, y aquellos que tengan la indicación, nosotros luego desde el Ministerio de Salud los visitamos y los vacunamos en la casa. Y también hemos vacunado ya, al menos con la primera dosis, aunque estamos ahora recorriendo la segunda dosis, las 498 residencias de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, recordarles permanentemente, porque hay gente que, porque se había dado la vacuna de la gripe, no pudo tomar el turno que se le ofreció. Hay gente que se inscribió y nunca pudimos contactarlo, lo llamamos una cantidad importantísima de veces, al menos 10. Le enviamos varias veces mails y mensajes y no hemos podido contactarnos, seguramente por algunas dificultades en los datos de conexión o de comunicación. Hay gente que en el momento no pudo porque era contacto estrecho o estaba cursando la enfermedad. Todas aquellas personas que tienen alguna situación diferente a lo rutinario con el cual venimos la campaña de vacunación y que han perdido su capacidad de vacunarse y tienen alguna dificultad, recuérdenlo siempre, llamen al 147 y si allí no pueden o no les alcanza o no logran resolver la dificultad, tienen el mail que hemos dedicado en el Ministerio de Salud para resolver todas estas problemáticas, que es ese que está allí, consultavacunacovid@gmail.com. Ustedes mandan allí nombre, apellido, el DNI, y un número de contacto, como esté escribiendo su situación, y nosotros rápidamente los vamos a contactar y vamos a resolver ese problema. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ministro Marcelo de Leo, Radio La Red. Quiero hacerle dos consultas, pedirle una reflexión acerca del proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo Nacional, que pretende facultades para poder tomar decisiones en distritos como, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires o otros lugares del país en caso de ser considerados alta epidemiológica. Es bien conocida la postura de la ciudad acerca de su decisión sobre la presencialidad de las clases y su autonomía, pero le quiero consultar acerca, sanitariamente, cuál es el criterio para manejar grandes áreas y vastas como el país, si tiene sentido tomar una decisión en Capital Federal distinta a la que se tome en el Gran Buenos Aires. Sanitariamente, le pregunto, considerando, ayer hablábamos con miembros del equipo del Hospital Hadassah de Israel que están en Argentina y nos decían que más allá de cuestiones sanitarias que ellos han tomado, una de las diferencias que tuvieron con respecto a nuestro país es que ellos discutieron cuestiones de restricciones antes, pero una vez que las decidieron, las tomaron de forma unívoca. Si bien es un país mucho más pequeño, con otra territorialidad, quería consultarle eso, cuál es su reflexión acerca de, sanitariamente, este criterio de áreas epidemiológicas que tiene este proyecto de ley. Por un lado eso, y por otro lado consultarle, nos aproximamos a la realización de la Copa América, incluso con la posibilidad de que tenga más sedes en Buenos Aires si es que Colombia no hiciese esta organización. ¿Está la ciudad de Buenos Aires en condiciones sanitarias de recibir grupos extranjeros que se van a alojar durante mucho tiempo, de tener o no posibilidad de partidos con público durante el mes de finales de junio y principios de julio? Muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Empiezo por la última. Digamos, para finales de junio, principios de julio, es muy difícil anticiparnos de cómo vamos a estar, ¿no? Pero como concepto general, todavía la ciudad y buena parte del territorio nacional con conglomerados urbanos no está en condiciones de organizar espectáculos con público masivo. Así que eso, al día de hoy, en cuanto al público, me parece que al menos no se avisora con claridad. Diferente es algunas comitivas con ciertos protocolos y cuidados que siempre es mucho más manejable.
Y en cuanto a lo primero es de la ley, no puedo opinar demasiado porque no he tenido oportunidad de leerla, no la conozco, de manera que difícilmente puedo dar una opinión sobre ello. Sí, el argumento que vos decís es importante considerarlo, que por supuesto, a diferencia de Israel, que es un país que tiene otras características bien diferentes a la nuestra, nuestro país es un país muy diverso, muy distribuido, con características de conglomerados urbanos muy particulares, de manera que sí, siempre yo he defendido desde el primer día, desde que empezó esta pandemia el año pasado, la mirada regional, local, y siempre he dicho, los datos de la epidemia se evalúan ciudad por ciudad, porque cada una de las ciudades tiene su evolución epidemiológica. Y fíjense, les pongo un ejemplo, nosotros tuvimos el pico de casos el año pasado en la última semana de agosto. Sin embargo, la Argentina tuvo el pico de casos en la tercera semana de octubre. Es decir, que mirando los datos de la Argentina en su conjunto, difícilmente se pueda comprender lo que pasa en una ciudad en particular en la Argentina. Así que yo siempre he defendido, y creo que es la forma más inteligente de analizar epidemiológicamente área por área, región por región. Y además los modelos que generan contagios son diferentes. Nosotros siempre decimos, es muy importante que las medidas apunten a los mecanismos de contagio que están ocurriendo. Y nosotros, por ejemplo, lo he dicho aquí también, hemos detectado ya hace más de 2 meses que el principal mecanismo de contagio que estaba ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires era encuentros sociales, familiares y laborales en lugares con techo, lugares cerrados, mal ventilados, donde la gente se quedaba mucho tiempo, menos de 15 minutos, que es el tiempo más prudente para estar en un lugar cerrado con alguien que uno no convive. Entonces, cuando uno identifica con la investigación epidemiológica el mecanismo de contagio, las medidas tienen que estar orientadas a dañar, a disminuir, a mitigar específicamente ese mecanismo. Por eso yo siempre reniego de comparar libremente o simplemente o linealmente medidas de diferentes países, resultados de esas medidas, porque la realidad de los contextos son muy particulares y uno tiene que tomar las medidas orientadas al mecanismo. Por eso acompañamos al señor presidente cuando propuso las restricciones en la nocturnidad, cuando propuso la limitación de los encuentros sociales en lugares privados, porque allí estaba nuestro problema. Y de hecho, luego de esas medidas se ve con toda claridad que los casos en la ciudad, como lo he mostrado recién, están bajando a una velocidad que aún hay que acelerar, pero están bajando de manera apropiada. Es decir, que en términos generales, para cerrar tu pregunta, nosotros creemos que como toda medida de gobierno genera un daño de diferente tipo, pero genera un daño al fin, las medidas hay que ajustarlas estrictamente a los mecanismos que estamos identificando como mecanismos principales. Y eso es lo que siempre hemos defendido y por eso siempre hemos dicho que dado que la presencialidad en la escuela no identificábamos como mecanismo principal de contagio, siempre hemos dicho que nos parecía que el daño era demasiado irreparable como para balancearlo con algún pequeño beneficio. Y por eso también luego adaptamos un poco la escolaridad en el secundario, acompañando una mirada, una hipótesis, una propuesta del Ministerio de Salud de la Nación de lo que es la periescuela, de lo que es la circulación, y entonces hemos acompañado con el grupo de alumnos que más circula, que más usa el transporte público. Siempre entendiendo que tenemos que identificar los mecanismos, documentarlos, mostrárselos a la gente, porque si no es muy difícil que la gente pueda comprender qué cosas le estamos proponiendo y por qué le proponemos lo que le proponemos, y por lo tanto tenga la voluntad y la fuerza para cumplirlo. Así que en ese camino hemos estado siempre, en ese camino vamos a seguir, siempre escuchando otras miradas, otras hipótesis y cooperando en una mirada integral hasta donde lo logremos hacer con el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Ministro, funcionarios, buen día. Fernando Fraquelli, del Noticiero de la Televisión Pública. 2 consultas, ministro. Por un lado, el ingreso que se conoció en las últimas horas de nuevas cepas a la República Argentina, el caso de la cepa de Sudáfrica o el caso de la cepa de India. ¿Cuál es el seguimiento que se hace y si esto cambió protocolos, ¿no?, a partir de este conocimiento? Y por el otro lado, si hay previsto a lo largo de la semana reuniones con el Poder Ejecutivo y con la Provincia de Buenos Aires desde el punto de vista sanitario para ver el seguimiento de la pandemia. Gracias. Gracias a vos, Fernando. No, en términos de reuniones no tenemos ninguna formalmente prevista, pero nos reunimos con mucha frecuencia y seguramente el Consejo Federal de Salud será citado en los próximos días, de manera que ese tipo de diálogo lo tenemos a veces más formal, a veces más informal, pero muy continuo. En cuanto a las cepas,
Es importante saber, toda cepa, siendo que las personas circulamos por el mundo por diferentes motivos, toda cepa que hay en algún lugar del mundo, por supuesto que puede llegar a la Argentina y sobre todo a Ezeiza, que es por donde la gente viene del exterior. Por eso es tan importante toda la estrategia de testeo en Ezeiza. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires, antes que el Gobierno Nacional lo disponga, desde el mes de diciembre del año pasado, hemos instalado el mecanismo de testeo sistemático a todas las personas que venían del extranjero y venían para la ciudad. ¿Por qué? Porque ese es el principal mecanismo para evitar o disminuir o mitigar la cantidad de personas que vengan o la cantidad de cepas que puedan entrar. De manera que cuando el Gobierno Nacional tomó la decisión de hacerlo para todos los ciudadanos argentinos, ya no solo porteños, nosotros festejamos esa decisión, la acompañamos. Y esta identificación de estas cepas no hace más que demostrar esto que estamos hablando, que es muy importante testear a las personas cuando llegan, más allá que tengan una PCR negativa de origen, porque entre la PCR de origen y llegar a Ezeiza pasan 3 o 4 días, y en 3 o 4 días un número muy importante de personas pudo haber estado haciendo la incubación de la enfermedad y pudo haber replicado el virus como para poderlo tener cuando llega a la Argentina. Así que es una estrategia que hay que acompañar en la medida que las cepas se detecten en Ezeiza y se identifiquen bien los contactos estrechos del viaje en avión y por lo tanto se puedan aislar de manera apropiada. Eso es muy importante, es muy seguro y ese es el camino que hay que seguir haciendo. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Usted recién decía de la necesidad de cooperar entre el gobierno de la ciudad y de la nación, o bien de la provincia. Ahora, el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo Nacional habla de imponer medidas sanitarias en las jurisdicciones que así lo amerite la pandemia. Imponer medidas con el afán de restringir la circulación y otras actividades. ¿Esto no atenta contra lo que el gobierno de la ciudad busca a través de su autonomía, como por ejemplo el tema de las clases? Ese es un punto. Y después el tema de las vacunas. Ahí en el gráfico, si mal no vi, con los colegas, habla de que quedan 12.000 vacunas. Se espera el lote de Sputnik V del avión que llegó hace algunas horas y de una segunda partida sumado a otras dosis a fin de mes. Ahora, se nota dificultoso un plan sólido de vacunación en la ciudad, producto de esta circunstancia, cuando en la provincia, por ejemplo, se acaba de informar casi 300.000 dosis de Sinopharm de segundo componente. ¿Lo nota desparejo la distribución? Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Como te dije del proyecto de ley, cuando lo pueda leer tendremos una opinión, de manera que es muy difícil opinar sobre algo que todavía no hemos podido ver en detalle. Así que esperaremos a poderlo ver y te podré dar una opinión un poco más consistente. Yo ya hice una descripción bastante amplia recién sobre cómo creemos nosotros que se deben evaluar la situación epidemiológica, cómo creemos nosotros que hay que ajustar las medidas y cómo creemos nosotros que hay que seguir el resultado de esas medidas. En cuanto a las vacunas, lo hemos dicho muchas veces aquí. Como bien decís vos, estamos recibiendo entre hoy y mañana vacunas que han llegado a la Argentina hace un par de días y estamos esperando un nuevo embarque que estará llegando mañana o pasado. Eso es muy importante para poder mantener la continuidad de la campaña de vacunación hasta llegar a partir del 20 de este mes, donde las vacunas AstraZeneca tomarán un ritmo más regular y de más intensidad y ahí podremos mantener, no solamente dar las segundas dosis de la Covishield, de la gente que está esperando, sino también mantener las primeras dosis de las personas que faltan. Ese es un poco el camino. Luego cada una de las jurisdicciones va asignando las vacunas con la estrategia local. Nosotros no tenemos ya más segundas dosis porque las hemos aplicado todas, de manera que ustedes ya vieron, 99% de aplicación de todo lo que recibimos. Así que ese es nuestro camino, siempre insistir que vacuna que nos dan en los siguientes 7 días se aplica porque hay que aplicar rápidamente las vacunas para lograr el efecto lo antes posible. Muchas gracias. Mundo de Radio Nacional, quería consultarle sobre si ustedes tienen medido estadísticamente qué incidencia, si de alguna manera le quita peso a la ciudad y en qué número, el hecho de que haya argentinos que se vacunan en el exterior. O sea, si eso en definitiva termina siendo
liberando la posibilidad de que otras personas se vacunen aquí en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, quería saber si usted tiene alguna consideración sobre lo que se conoció en las últimas horas respecto de la vacunación del expresidente Macri, más allá de que sea un hecho propio de libertad individual, pero teniendo en cuenta que él dijo en su momento que iba a esperar a ser vacunado luego de toda la vacunación de grupos estratégicos y de riesgo. Y por otro lado, preguntarle, mañana es el Día de la Enfermería, va a haber una marcha una vez más. Aquí los enfermeros de la ciudad señalan que los sueldos están por debajo de la línea pobreza. No sé qué reflexión tiene usted al respecto. Gracias. Bueno, del tema de la vacunación, Hernán, es por supuesto que toda persona que se vacune sin tomar las vacunas que tenemos nosotros es una vacuna que nosotros no tenemos que aplicar, pero la mayoría de las personas que se han vacunado en el extranjero, un número significativo, no están todavía en los grupos de riesgo que estamos vacunando, ¿no es cierto? Así que, y además el número, al lado de las prácticamente 900.000 vacunas que hemos aplicado, el número es relativamente pequeño, no me parece que sea muy significativo a los fines de la campaña de vacunación porteña. Y lo segundo es, como siempre decimos, nosotros vamos a defender siempre las mejores condiciones laborales y económicas de nuestros trabajadores. Tenemos las limitaciones que todo funcionario tiene cuando gestiona el dinero de la comunidad a través del dinero público de un presupuesto, pero siempre vamos a estar trabajando y buscando alternativas y siempre vamos a respetar toda manifestación popular que exprese una demanda, un pedido o algo que quisiera expresar. Así que no vamos a ser más que respetuosos de esa manifestación, escucharla, escuchar su expresión y siempre seguir buscando alternativas para que la gente esté de la mejor manera posible, siempre reconociendo, más allá de lo económico, que también es muy importante, reconociendo el enorme esfuerzo y la emoción que da lo que cada uno de los trabajadores de la salud, tanto el sector público como el privado, los diferentes profesionales de la salud están haciendo en este momento tan difícil, cuidando a toda nuestra comunidad. Ahora sí, muchas gracias.